Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, bienvenido a Diálogo con Carlos Oscarí, alcalde del municipio Sucre, dirigente político muy conocido. Hace un año que no estaba por estos lados de Televen. Bueno, no, en Televen menos. Por eso, en aquí en el programa. Sí, aparte que Televen queda en Sucre, queda en mi municipio. Es bueno, es la opinión de Oscarí. ¿Cómo estás, Carlos? Y aceptamos pues todos los problemas que ha tenido y nos solidarizamos con él. Pero bueno, vamos a hablar. ¿Cómo ves tú en este momento la situación de tu país? Muy complicada, muy compleja, porque por un lado tenemos un pueblo que está sufriendo día a día lo que son muchas calamidades, el tema económico, o sea, los salarios no alcanzan. Bueno, aquí los muchachos que trabajan acá y cualquier persona que ve el programa de televisión lo sufre, lo que gana no alcanza, bueno, si acaso en algunos casos para comprar comida. Pero aparte de eso, vemos el deterioro completo de los poderes públicos y también un gobierno que en lugar de buscar opciones, buscar caminos para que el pueblo sufra menos y tengamos progreso, como que está enclaustrado en una supuesta guerra que lo que hace es conducir más hacia la pobreza. Ahora, ustedes como dirigentes de oposición, ¿cuál es el planteamiento central que pueden hacer frente a esta crisis? Se habla de enmiendas, se habla de referendos, se habla de renuncias, varias de esas alternativas negadas por el propio gobierno. De hecho, aquí estuvo la semana pasada, en este programa vienen de todos los sectores, Elías Agua, y dijo esto sobre el referéndum, que dice que es un instrumento válido y se va a demostrar con su grabación. Vamos a ponerle para que la veas, ahí. El referéndum es un instrumento válido y se demostró en el 2004 cuán válido era para superar crisis políticas. Ahora, tiene que hacerse siempre en el marco de la Constitución, de las leyes de la República. Si la oposición quiere hacerlo, nosotros no estamos interesados. Nosotros queremos que el presidente Nicolás Maduro culmine su mandato. Para nosotros ese no es un tema y queremos que para la sociedad no es un tema. La sociedad lo que quiere es que se avance en la solución del problema económico. ¿Ustedes quieren el revocatorio? Nosotros no queremos revocatorio. Eso, nosotros queremos que Nicolás Maduro culmine su mandato. Bueno, ¿no? es que, como decía aquella señora el 12 de abril, que Chávez culmine su mandato, que Maduro culmine su mandato es lo que más conviene para la estabilidad política del país. Decía, no, el referéndum revocatorio significa que lo convocan y va a salir del mandato. Digo, está bien, pero lo que no se puede hacer es vulnerando el principio que estableció esta Constitución, que es el poder electoral, que toma la iniciativa en materia de legislar y reglamentar los procesos electorales. La Asamblea no puede usurpar al Poder Judicial, no puede usurpar al Poder Ejecutivo, no puede usurpar al Poder Electoral, al Poder Moral como pretende hacerlo, no es un suprapoder, ¿no? Porque la Asamblea lo que pretende hacer es un golpe de Estado, es decir, asumir todos los poderes de la Asamblea Nacional. Y aquí no hay un régimen parlamentario. Aquí hay un régimen presidencialista con un sistema parlamentario de control y de legislación. La amenaza de que en 6 meses la Asamblea va a salir del gobierno nacional. Ninguna Asamblea está para salir del gobierno nacional. Una institución no puede colocarse al servicio de derrocar o salir por cualquier vía que sea del gobierno constitucional de una república. Bueno, fíjate, la verdad que a la pregunta que le hiciste, que fue muy buena, no respondió. O sea, empezó a hablar de la Asamblea. El referéndum revocatorio no tiene nada que ver con la Asamblea. El referéndum revocatorio es del pueblo y está en la Constitución. Lo que se ha propuesto allí, Carlos, es salir o actuar según el artículo 72 de la Constitución, que no depende del TSJ, que no depende de la Asamblea Nacional, que no depende de una interpretación de otros poderes. Está allí muy claro establecido en la Constitución, tan claro que aquí se ha hecho revocatorio. En el año 2004, Carlos, aquí se hizo un revocatorio al presidente Chávez. En aquel momento no existían los reglamentos que hoy en día existen. Es decir, que es un mecanismo que no depende de los poderes, depende del pueblo. Y por eso es que el pueblo debe presionar a los poderes para que sus derechos sean respetados. Nosotros, ¿qué es lo que hemos pedido? Y lo que hemos dicho es, queremos que el pueblo decida. Y al final lo que decide el pueblo es lo que se va a hacer. Aquí, en lo personal, Carlos, yo he ganado y he perdido elecciones.
en la cuando he perdido, reconocido cuando he ganado, he gobernado. Tú hablabas de cuáles son las propuestas nuestras para el país. Bueno, y las vemos en tres distintas variables, en acciones, en gestión. Por ejemplo, en el municipio que yo dirijo, ya tenemos 7 años gobernando, hemos reducido los homicidios en casi 40%, tenemos una política de participación donde todos los sectores están involucrados, tenemos la batería de programas sociales mejores del país, las mejores escuelas municipales del país, pero aparte de eso, le estamos dando propiedad a nuestro pueblo en resultados concretos. Pero también desde esta Asamblea Nacional, en apenas 4 meses, o menos de 4 meses, la Asamblea Nacional ha aprobado leyes como darles estatica a los pensionados y a los viejitos, como darle propiedad a nuestro pueblo que vive en las misiones de vivienda, como muchas leyes sociales que han sido aprobadas por esta Asamblea Nacional que inclusive han sido saboteadas por el TSJ en los distintos poderes. Es decir, que hay propuestas de acción, hay propuestas legislativas, pero también hay propuestas de soluciones a una crisis institucional, como la del revocatorio que está establecido en la Constitución. Vamos a un receso, regresamos con Carlos Oscariz. Estás viendo Diálogo con... Bueno, otra cosa que se ha planteado es el tiempo para el revocatorio. Y tú creo que tienes un proyecto de activar 1.500 puntos de firma, ¿eh? Bueno, eso se... ¿Y hay tiempo para eso de aquí a la fecha? Sí, sí hay tiempo. Y como te decía hace unos minutos, depende de la presión que le pongamos, en este caso el poder electoral. Pero fíjense, ¿cómo son los tiempos? La Constitución establece, el artículo 72, que se puede revocar un mandato de cualquier gobernante, incluyéndome, cualquiera, a la mitad del periodo. Que hay que recoger el 20% de las firmas, ¿no? Pero ¿cuáles son, y lo describo brevemente, cuáles son los pasos para llegar allá? Primero, el CNE puso un reglamento que no está en la Constitución, donde los solicitantes deben, con el 1% del número de electores, es decir, cerca de 200.000 personas, debe llevar una solicitud para activar la recolección de firmas del 20%. Eso no está en la Constitución, pero está en el reglamento. Nosotros lo que estamos pidiendo desde el día 9 de marzo, es decir, hace bastante más de un mes, a la grabación de este programa todavía no han dado la planilla, que nos den la planilla para recoger ese 1%. No estamos pidiendo más nada, Carlos. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo es, oye, que nos den esa bendita planilla para recoger el 1%, para con ese 1%, el CNE, una vez recojamos ese 1%, ya entramos en los plazos del reglamento que están establecidos allí, que no deben saltarse, donde ellos tienen 5 días para verificar, 30 días para auditar, etcétera, y en ese momento comienza a correrse los plazos del referéndum para la recolección del 20%, que son cerca de 5 millones de personas, en los días que el CNE diga, en los sitios que ellos digan, y finalmente la fecha definitiva del referéndum revocatorio. Y aquí... ¿Qué debe ser este año? Bueno, en principio, según la Constitución, debe ser a mitad del periodo, si pasa un año, si se puede hacer el revocatorio, pero no habría nuevas elecciones sino asumiría el vicepresidente. Como nosotros queremos y creemos que la solución institucional es que sea este año para que el pueblo decida. Carlos, y una de las cosas importantes del referéndum revocatorio y de cualquier posibilidad en la que yo creo, en la que nosotros creemos, es que aquí no se trata de perseguir a nadie. O sea, y esto se lo digo a todos los que piensan distinto a lo que nosotros somos o hacemos. Aquí no es que viene lo que estamos proponiendo es caída y mesa limpia, ¿no? Este país hay que rescatarlo entre todos juntos. Creo que el referéndum revocatorio tiene esa ventaja o ese tema a favor de que el pueblo va a decidir. Si decide una cosa, continuidad del desastre, es válido. Si decide cambio al desastre, es más válido aún. Pero lo que decida allí, la propuesta nuestra es que avancemos todos juntos, no en salir de unos para perseguir a otros, que es lo que está pasando hoy en día, sino en salir de una crisis política, económica y social, pero avanzar todos juntos sin persecuciones
y sin venganza. Yo no creo que un país se construye en torno a la venganza, en torno a la justicia sí, pero no a la venganza. Y por eso creemos que el referéndum revocatorio es una posibilidad inclusive no solamente de evaluar gestiones, sino de unir a los venezolanos. Por eso creemos en este mecanismo que está en la Constitución y que nosotros vamos a seguir luchando y haciendo que nuestros derechos sean respetados por los poderes. Que me decías eso del tiempo. Tiene que ser este año y después, si es el otro año, viene el vicepresidente a ocupar el cargo. Hay dos alternativas. Okay. Hacen el revocatorio y pierde Maduro. ¿Qué pasa? Si es en este año, o sea, en la mitad del periodo, en los 30 días siguientes del referéndum se haría una nueva elección para escoger un nuevo presidente. Si es después del año... ¿Un nuevo presidente que termine el periodo o un presidente por un periodo completo? Un periodo, no, para que termine el periodo. Un periodo constitucional de 6 años, en este caso serían 3 años, ¿no? Ahora, eso vendrá, dentro de la discusión de la unidad, vendrá una discusión posterior a qué mecanismo, cómo se escogería, etcétera, que no es el punto hoy en día. El día 19 de abril hicimos un acto y Capriles lo decía muy claro, el referéndum no es para ni un partido, ni una persona, ni un liderazgo, es de todos, incluyendo a los chavistas. Hace unos minutos estábamos viendo un video del presidente Chávez cuando él hablaba del referéndum revocatorio, el mismo presidente Chávez, él a favor de la propuesta del referéndum revocatorio. O sea, y ahí, en ese punto y en esa propuesta, coinciden unos y otros, que el mecanismo constitucional para que evaluar, mire, yo soy alcalde, Carlos, yo he sido alcalde de 2 periodos de este municipio Sucre, que es el más grande del país. En este municipio, si aquí los vecinos que no les gusta mi gestión quieren hacerme un revocatorio, están en su derecho y está bienvenido. ¿Cuántas firmas se necesita para hacer? Es el 20% de los electores, serían cerca de 50.000, 60.000 firmas. Bienvenido, o sea, están en su derecho de hacerlo. No tenemos que tenerle miedo a la voluntad del pueblo. Y si el pueblo decide que yo no lo hice bien, oye, yo tendré que entender que no lo hice bien y que me debo retirar y darle paso a otra persona. Pero no, los cargos no son eternos, claro. Los cargos no son para toda la vida. De hecho, no son. No lo son. Claro. Y uno debe, como ciudadano y como político, entenderlo. Oye, a mí la vida me ha pasado distintas cosas personales muy duras. Hace poco, bueno, a una persona que era el tío de mis hijos, que era como hermano mío, lo mataron. Tengo la situación con mi hijo, etcétera, y uno se da cuenta, oye, que mientras uno más humilde es, mientras uno más está, oye, con el corazón en el pueblo, en la gente común, uno se desprende mucho más de los egos que traen los cargos. Yo seguiré siendo yo si no estoy en un cargo. No dependo de un cargo para ser feliz, no dependo de un cargo para ayudar a los demás, no dependo de un cargo para echar mi país hacia adelante. Y yo invito a todos los que tengan cargos de elección popular, oye, que no nos aferramos a los cargos como si fuera algo de vida o muerte. La vida continúa y el secreto es cómo uno se maneja en la vida personal y en la vida familiar y en la vida comunitaria para no poner a sufrir a los demás por un capricho de uno quedarse en el poder. Okay. Eso es lo que está pasando hoy en día. La otra alternativa, hacen el revocatorio, gana Maduro. ¿Qué pasa? Se queda hasta el 2019, que es cuando vendría la elección. No hay otro bueno, mecanismo. Hay unos mecanismos que también son válidos, que también está establecido después en la Constitución. No, de manera paralela, por ejemplo, esta misma semana se metió en la Asamblea Nacional la enmienda constitucional, que es un mecanismo también muy válido que establece la reducción del periodo. Incluyendo, creo que para alcaldes y gobernadores. Eso también es válido. ¿Y esa enmienda no depende de que la apruebe o no? Entiendo que depende, o sea, de la elección popular también, es decir, que el pueblo la vote con un porcentaje de tanto de firmas para solicitarla como... Aprobaron la ley, no va al Ejecutivo, para el ejecútese. No, entiendo que una propuesta de enmienda, aquí ha habido 2 enmiendas, Carlos. La enmienda cuando querían reformar la Constitución en muchos artículos, que la perdió el presidente Chávez, y la enmienda de la reelección indefinida, que era un solo artículo que la ganó el presidente Chávez. Y tampoco Chávez. Pasa por el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, eso en nuestro criterio no debe pasar por allí, debe ser la elección popular la que decida. Es un mecanismo también que está allí, que es válido y que nosotros también, en el caso mío, también apoyo.
Creo que eso depende más de la Asamblea, en cambio el revocatorio depende más del pueblo. ¿Y qué expectativas tienen ustedes sobre esas planillas? ¿Cuándo el Consejo Nacional Electoral les ha dicho que les va a entregar las planillas? ¿O es que no hay papel? No sabemos. Es la planilla, no hay papel sino lo de pero Panamá. lo que es tragicómico es que la planilla de la planilla para la planilla, ¿no? O sea, y esto es una invitación a todo nuestro pueblo. Oye, sabemos que el poder no quiere que esto suceda, por eso tenemos que presionar al poder para superar uno a uno todos estos obstáculos con resistencia pacífica, pero con mucha convicción y disciplina. No salen los CNE papers. No lo sabemos, no lo sabemos. El día 9 de marzo, como te dije hace más de un mes... ¿Usted no le pidió explicación a la Presidenta? Se han dado 3 comunicaciones. La misma directiva del CNE se comprometió el jueves de la semana pasada a entregarlas, no sucedió. Van a hacer asambleas sobre asambleas en los estados. Excusas para dilatar el proceso y no para que se cumpla el derecho. Nosotros desde aquí hacemos un llamado al todo el Consejo Nacional Electoral, a su presidente, a todo, oye, que actúen en función de lo que establece la Constitución, que es que entreguen la planilla para poder hacer la solicitud. Después que entreguen las planillas, ¿cuántos días tiene el CNE nosotros pensamos, para convocar? Una vez entreguen la planilla, nosotros esperamos recoger las firmas en menos de 48 horas, consignarlas, el 1%, se consigna, ellos tienen 5 días para verificar, o sea, para contarles y para hacer todo el proceso para proceder a su auditoría, y luego ellos toman una muestra aleatoria, entiendo, eso no está definido, lo definirá una vez nos entreguen la planilla, de ver si ese 1% existe o no existe, más o menos. Ese 1% tendrá que ir a los distintos lugares del CNE del SIDA para avalar su firma, y allí es que se convoca al firmazo del 20%. Suponte que es correcto la recolección de ese 1%. Sí. La suma total para el revocatorio también está sometida a la revisión del CNE. Si ese 1% es válido, que es 1% se recoge prácticamente en horas, vendría la convocatoria al 20%, a que ahí sí son 5 millones de venezolanos que tienen que firmar en los puntos que diga. ¿Y la van a revisar igual? En esta ocasión es distinto a la vez pasada, porque esta ocasión se firma con captahuellas, es decir, no hay reparos. Si tú estás de acuerdo con el referendo revocatorio, tú vas y firmas y ya tú cuentas dentro del 20% que estás solicitando. Me lo vas a explicar la otra parte en Seguro. El próximo negro, como decimos nosotros aquí. Seguro. Estás viendo Diálogo con... Bueno, continuamos con esta explicación didáctica de Carlos Carrizo. Lo intento, por lo menos. O lo intento. O lo intenta, sobre el revocatorio. Bueno, entonces, una vez quedamos en el 20%, una vez se consigna ese 1%, se verifican, se revisan, se convoca a el 20%, al firmazo del 20%, que es en los puntos que el CNE diga que es una diferencia de la vez pasada, porque la vez pasada eran las planillas que consignamos y después hubo las firmas reparo. En esta oportunidad, uno firma en las captahuellas y ya simplemente si van 5 millones de personas a el firmazo, es más de 20%, y se convoca automáticamente la elección del referéndum revocatorio, que allí es cuando los venezolanos van a decidir si en esa elección se saca un voto más de lo que sacó Maduro en el año, hace 3 años atrás, en el año 2013, entonces ya está automáticamente revocado. En diciembre del año 2015, en las elecciones parlamentarias, la votación que sacó la oposición fue más de lo que sacó Maduro en el año 2013. Por lo tanto, si se mantiene la misma votación, aunque hoy el día el descontento es mucho mayor, pero si simplemente se mantiene lo que votaron el 6 de diciembre, entonces ya se haría el revocatorio, o ya estaría el presidente revocado. ¿Tú crees que hay voluntad del electorado a ir? Totalmente. ¿Cómo lo sabes? Yo creo que donde uno está, donde uno va, en las encuestas, que tú eres también muy seguidor de las encuestas, uno lo ve. La gente quiere una solución pacífica, electoral, de inclusión, pero una solución. ¿Tiene idea cuánto tiempo se lleva a recoger 5 millones de firmas, 6 millones de firmas? Son 4 días. 4 días, sí.
son 4 días, estamos seguros que se recogen. Si no tienen un plazo ustedes fijado por el No, en el reglamento establece que no son 5 o 4 días de cuando se convoca al firmazo el 20%, que tienen que ir estos 5 millones de personas a firmar en los puntos que el CNE decida. Estamos seguros que existe ese y mucho más ese 20% que estaría dispuesto a firmar. Ahora, depende también de la presión que pongamos todos, ¿no? De la presión que pongamos la sociedad entera. Eso no es un deber solamente de los partidos, de los políticos o de los diputados. Es un deber de todos, de que se cumpla la Constitución y que al final lo que decide el pueblo sea respetado. Como te dije hace unos minutos, Carlos, yo perdí elecciones y lo he reconocido. He ganado y también lo he reconocido. Hay unidad, de verdad, en la mesa de unidad democrática sobre los pasos para la decisión revocatoria. Creo que evidentemente hay distintos puntos de vista en muchas cosas, en muchos temas. Sin embargo, esto fue una decisión por consenso, al igual que las otras. Es decir, que si es por consenso es que todos los factores de la unidad están de acuerdo con este mecanismo también. De hecho, el acto del 19 de abril fue una ratificación de eso, donde todos los partidos dijeron que están de acuerdo con este mecanismo. Pero yo te insisto, Carlos, esto debe salir de los partidos, o dejar de ser solo una propuesta de los partidos y ser una propuesta de toda la sociedad, incluyendo los sectores oficialistas, que al final la solución de la crisis pase porque la misma gente decida. Eso es lo más sano, lo más natural y lo más constitucional, según esta misma Constitución. Por eso es nuestro llamado a que se respete la Constitución y a que el CNE respete el derecho del pueblo de decidir a través de un referéndum revocatorio. Y nosotros, independientemente de eso, seguimos en nuestro deber, Carlos, de darle a nuestros municipios y a nuestros municipios sucre y vecinos la mejor calidad de vida. Fíjate, con esta crisis que tenemos hoy en día, esta misma semana vamos a arrancar un plan para los vecinos de clase media. Todos los edificios de todo el municipio de Sucre, empezamos por El Llanito, Palo Verde, Lomas del Ávila, La Urbina, Los Ruices y Macaracuay, al igual que hacemos en las comunidades populares, todos los edificios están deteriorándose mucho porque el vecino que vive en La Urbina, por ejemplo, Carlos, solo le alcanza para comer y su edificio se está deteriorando. Si hay 2 ascensores, solo funciona uno, la motobomba de agua no sirve, los pasamanos están malos, la puerta está mala. Por eso es que la alcaldía vamos a hacer un gran plan de préstamos a los edificios sin intereses. Inclusive si se paga a tiempo, solamente pagas el 80% del crédito para que ese dinero vaya directamente a reparar tu edificio y no se deteriore la calidad de vida. Son propuestas que, al igual que muchos, hemos llevado aquí en el municipio en materia de seguridad, en materia de programas sociales, en materia deportiva, que ponemos a la orden. Nosotros creemos, Carlos, que Caracas, por ejemplo, puede ser recuperada. Caracas en este momento está en su peor situación, ni hablar del municipio Libertador que está destruido. Claro. Por eso creemos que propuestas como esta, no solamente propuestas etéreas como leyes o propuestas muy de fondo como cambios constitucionales, sino propuestas en la calidad de vida cotidiana, nosotros lo hemos hecho, lo sabemos hacer y lo queremos expandir por el resto de la ciudad. Bueno, hay mucha gente que también se plantea los problemas que vive la zona de tu municipio, ¿no? Sí. Cuando yo venía para acá me atajó una señora llamada Doña Carmen y me dijo, mire, yo vivo en las terrazas del Ávila, pero resulta que el alcalde me quitó el agua para darla para otro lado y estamos en las terrazas sin agua. Bueno, ¿qué le dices tú a esa señora, Doña Carmen, que necesita su agua? Ojalá nosotros pudiéramos, destinar el agua para un sitio y para el otro. El agua en el municipio es uno de los grandes problemas de la ciudad de Caracas y de todo el país. El agua en el municipio depende de Hidrocapital, Carlos. O sea, Hidrocapital, la alcaldía no produce agua. La alcaldía distribuye en algunas zonas el agua que nos manda Hidrocapital. Hidrocapital es un desastre. No solamente no manda el agua, sino los ciclos que ellos ponen no los cumplen. No solamente eso, sino que revienten y rompen por toda la ciudad huecos y no los tapan. Es un desastre, al igual que, por ejemplo, la electricidad de Caracas o el metro de Caracas. El metro era un ejemplo para la ciudad, Carlos, para el país. El metro de Caracas, de su funcionamiento, ahorita está hecho un caos. Es decir, no funcionan los servicios públicos nacionales. Y esa es una discusión que debemos dar. Nosotros llevamos una propuesta de la Asamblea Nacional hace poco, de repensar la Gran Caracas. O sea, la Gran Caracas está en muy mala situación. Los servicios públicos están hechos un caos. Te mencioné 3. Agua, un desastre. Luz, un desastre completamente. No solamente la luz de las casas o de las viviendas, sino la luz pública. Aquí no se invierten nuevos postes de luz desde hace 10 años. Los que ya existían, la mitad están malos.
O el tema del Metro de Caracas, que fue un ejemplo para el país y para el mundo, el Metro de Caracas. Los servicios públicos que maneja el Estado central están absolutamente colapsados. Por eso es que debemos repensar Caracas y recuperar Caracas. Nosotros invitamos a los vecinos de los 5 municipios que tengan propuestas a que nos los manden a la dirección electrónica recuperemoscaracas.com para hacer una gran base de datos de eso. Y sí se puede. Dentro de las propuestas que llevamos a la Asamblea Nacional, Carlos, está la modificación de la ley de 2 niveles para devolverle competencias a la alcaldía mayor y también fortalecer los municipios y dar esa discusión de qué hacer con los servicios públicos centralizados. Por ejemplo, en Medellín, esos servicios públicos, se creó una empresa de servicios públicos para la ciudad y ahí funciona muy bien lo que es el agua, la luz, el gas, la seguridad. Bueno, nosotros creemos, Carlos, que en la Gran Caracas debemos tener una nueva policía para los 5 municipios. Hace 7 años nos hablaron de la policía de Caracas como la que iba a resolver los problemas de seguridad de la Gran Caracas. Hoy tenemos la ciudad más insegura del mundo. O sea, fíjense lo que significa eso. La más insegura del mundo según organizaciones internacionales. Eso se puede solventar. Aquí lo hemos demostrado en el municipio. Hemos bajado 40% de los homicidios. Ahora necesitamos que haya una voluntad política de todos para cambiar Caracas. ¿Qué pasó con aquel plan que tú tenías? Era un plan aéreo para la seguridad. ¿Cuál era? De los cuadrantes, que coincidía un poco con los cuadrantes. Bueno, eso nosotros lo mantenemos. Es los padrinos policiales. Nosotros en cada comunidad tenemos un padrino que es un funcionario de la policía. Bueno, tenía el Ministerio de Defensa otro padrino. Sí, pero esos padrinos están en contacto permanente con la comunidad, con la vigilancia privada inclusive de los edificios o de las comunidades populares, y los vecinos tienen de manera permanente consejos comunales, asociaciones de vecinos, reuniones con nuestros padrinos para implementar planes de seguridad para mejorar la seguridad en la comunidad. ¿Qué piensas tú de la ley de amnistía y el enfrentamiento que se produjo entre los 2 poderes? ¿Eso va a llegar a un conflicto de poderes? ¿Algún día se va a resolver? Ya existe el conflicto de poderes. Eso ya existe. ¿A dónde termina? Esa es una gran pregunta. Yo creo que Venezuela evidentemente necesita una ley de amnistía que, más allá de que sea un debate de insultos, sea una ley para avanzar y para reconciliar. Yo creo que la ley de amnistía es necesaria y lamento mucho que el TCJ la haya rechazado de esa manera. Creo que hay un conflicto de poderes, creo que cuando hay conflicto de poderes el pueblo es el que sufre la pobreza aumenta y por eso ratificamos... ¿Qué sabes tú de los que están detenidos y que serían beneficiarios de esa ley? El caso de Leopoldo López, el caso de Ceballos, el caso de Ledesma, el caso de otros estudiantes. Evidentemente ellos tienen que estar en libertad, o sea, ellos están allí, están presos por pensar de una manera distinta. Igual que tampoco creo que una vez, si Dios quiere, logremos que el revocatorio se dé, tampoco debe existir una justicia para perseguir a los que gobiernan. Terminamos el programa. Hay un sector radical, porque hay sector radical en toda parte que dice, no, la situación es Maduro, vete ya. ¿Tú qué piensas? Yo creo que la solución es que se respete la Constitución y que presionemos al Poder Electoral para que nos permita nuestros derechos, hacer el referéndum revocatorio y que al final el pueblo decida si quiere continuidad o si quiere cambio. Porque la mayoría, como el caso de Jagua, de mayoría del oficialismo, no sé si todos, dicen que ellos aspiran que Maduro termine el 19. Y de ahí Estoy seguro que no. Jagua lo dice porque es un enchufado. Jagua lo que... ¿Por qué? Bueno, lo que ha hecho es tener en 17 años cargos y hace un desastre en todos los cargos. ¿Dónde está Corpo Miranda? Un gran elefante blanco. Bueno, como perdieron por 30 puntos la elección de Miranda, bueno, lo abandonaron y así es todo. Evidentemente, la cúpula del poder no quiere cambio, pero el pueblo chavista llano está ¿Cómo te consta eso? Bueno, por los resultados electorales. ¿Sabes por cuánto ganamos Sucre, Carlos? Petare, por 40%. No que sacamos 40%, o sea, que le sacamos 40% de ventaja. ¿Por Oscarí votaron chavistas? Evidentemente, por la propuesta nuestra votaron muchos chavistas. Y no solamente en Petare, en el resto del país, en Libertador, perdieron por 20 puntos, que era antes un sitio oficialista. Evidentemente, hay una gran parte de la población que votó por el presidente Chávez que está descontento. Me está haciendo... Seguro. Seña aquí el coordinador que dice Oscarí, vete. Terminó el tiempo. Gracias por haber venido. Gracias, Carlos, a ustedes. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte vamos a comenzar con el neumonólogo José Silva a propósito de este fenómeno que llaman la calima. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, ahora voy a conversar con el doctor José Silva, presidente de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía Torácica. Lo he invitado porque quiero hablar y quiero que mis televidentes conozcan la opinión y la situación fundamentalmente de lo que está pasando con ese fenómeno que llaman la calima y cómo enfrentarlo, ¿no? Bueno, lo primero es que, como en muchos otros aspectos de la vida del venezolano, carecemos de información. Ajá. No sabemos exactamente la concentración que varía día a día de los diferentes contaminantes. Si uno tuviera una información sistemática, todos los días nos dijeran cómo está la concentración de contaminantes, uno podría dar un consejo más adecuado. Pero lamentablemente no está disponible. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, no sé, me imagino que es igual que porque no hay cifras de inflación, las cifras de mortalidad no las conocemos. Es difícil trabajar cuando la información se convierte en un secreto de Estado. En los países donde se mide usualmente la contaminación, uno puede, dependiendo del nivel de contaminación que haya, uno puede dar un consejo más adecuado, además dependiendo del tipo de persona. Para efectos de la calima, nosotros clasificamos a las personas como en 3 grupos. El grupo de las personas sanas, el grupo de las personas que son sanas pero que tienen algún factor de riesgo, que son básicamente los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos, y el grupo de las personas que tienen enfermedad, bien sea cardíaca o pulmonar. En ese orden va aumentando la susceptibilidad a los efectos de la calima, es decir, una persona sana es mucho menos susceptible que una persona que ya tiene una enfermedad previa. Dependiendo de eso, entonces uno tendría que saber el nivel de contaminante que hay para decirle a la gente, hay una alerta amarilla o hay una alerta roja, quédese en su casa. A la persona, por ejemplo, que son sanos, en los días de calima muy intensa se les recomendaría no hacer ejercicio. O sea, pueden salir y llevar a hacer sus actividades normales, pero no hacer ejercicio al aire libre. Porque cuando uno hace ejercicio, la ventilación pulmonar aumenta y por consecuencia aumenta la exposición a las partículas que están suspendidas en el aire. ¿Y qué es lo que le viene a la gente que hace ejercicio? ¿Qué es lo que le produce la enfermedad propiamente dicha? Como uno respira mucho más cantidad de aire, digamos, pasa más cantidad de aire sucio por los pulmones, por todas las vías aéreas, y entonces la irritación va a ser mayor, la inflamación que se produce va a ser mayor, y en algunas personas esto podría tener efectos sobre la salud. Porque esto se produce en estas épocas de lluvia. De no lluvia. De no lluvia. Pero ahora está lloviendo. Ahora está lloviendo y deberían mejorar un poco. Los componentes básicos son el humo de los incendios forestales y el humo de la combustión de los vehículos. Eso es, y las condiciones climáticas hacen que no haya mucho viento, entonces no se mueve, se queda suspendido sobre el Valle de Caracas, y en otras ciudades también se está viendo este fenómeno. ¿Eso ocurre en todo el mundo? En todo el mundo. Lo que pasa es que la manera de manejarlo es diferente. Cuando uno tiene cifras, cuando uno sabe cuán contaminado amaneció el aire el día de hoy, entonces uno puede dar una información y un manejo más adecuado de la situación. Aquí estamos adivinando. Uno mira para el Ávila y dice, bueno, está hoy un poco más claro, puedo salir. Está hoy un poco más oscuro, me quedo en casa. Pero no hay una cifra. Okay. Pero ustedes, los médicos, sí pueden saber qué está pasando, porque le llegan los pacientes, ¿no? Por supuesto. Aquí tengo rinitis, tengo costinosis, ¿Cómo tratan eso? En todos los lugares donde puede haber irritación, hay conjuntivitis, hay rinitis, hay bronquitis, traqueitis, o sea, a todo lo largo de la vía respiratoria que entra en contacto con ese aire contaminado va a producirse efectos dañinos. La recomendación más importante sería, ya entrando en cómo manejarlo, sería evitar exponerse. Es decir, si usted acostumbra a ejercitarse al aire libre, pues ejercítese en un gimnasio durante esta época hasta que el aire esté más limpio. Evite las horas en que se ve más la exposición. Y la otra cosa importante es el tratar de mantener limpia la parte de las vías respiratorias que está a nuestro alcance. Pues. Las fosas nasales, uno puede usar soluciones fisiológicas, incluso lavarse la nariz con el agua del lavamanos va a remover
algunas de las partículas irritantes y va a disminuir el efecto de irritación. Una vez que se presenta la enfermedad que llega al paciente, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, ¿antialérgico, antibiótico, qué? Vamos a usar lavados nasales con solución fisiológica, vamos a usar esteroides tópicos nasales para disminuir la inflamación de la mucosa. En el caso de los pacientes que previamente tenían asma o tenían EPOC, vamos a aumentar el tratamiento que estaban recibiendo para esa enfermedad de manera de volver a calmar los síntomas. Ok, vamos a un receso, regresamos con el doctor José Silva. Estás viendo Diálogo con... Bueno, evidentemente que los que tienen de por vida alergia están más sujetos a este tipo de influencia de la carisma, ¿no? Sí, es mayor la afectación. Los sanos tienen irritación, pero en menor grado. Pues. Y frente a eso, los tratamientos se consiguen en el mercado. Bueno, ese es un problema adicional. Algunas casas farmacéuticas que fabricaban inhaladores de los que usamos para el tratamiento del asma, simplemente se fueron del país. No le fue cancelada la deuda que tenían. Las casas matrices se negaron a dar más financiamiento. Y entonces hay una escasez importante de medicamentos, sobre todo en el área de los inhaladores. La escasez es bastante importante. El gobierno está trayendo medicamentos importados de otros países que no son de los que tradicionalmente comprábamos. Hay, por ejemplo, un salbutamol que es fabricado en Cuba, que el gobierno distribuye, pero entonces el gobierno lo distribuye. ¿Y es efectivo? Aparentemente sí, o sea, no vamos a decir que no es efectivo. El problema es que no tiene registro sanitario en Venezuela, por decir una cosa. El Instituto Nacional de Higiene en Venezuela siempre ha estado orgulloso de su rigurosidad para controlar que un medicamento entre al mercado farmacéutico venezolano, y entonces ahora, por obra y gracia de la revolución, simplemente los medicamentos llegan y empiezan a ser distribuidos sin que hayan sido chequeados por las autoridades. ¿Y a dónde van? ¿Van a las clínicas? ¿Van a los centros comunales? ¿Van a los CDI? Van básicamente a las dependencias del gobierno. Van a los CDI, van a la cosa esa que tienen en las juntas que se llama Sumefar, no recuerdo exactamente el nombre. Y desde ahí son distribuidos. Entonces estamos viendo que el principal acaparador de fármacos es el gobierno. Por poner un ejemplo, los anticonvulsivantes o los inhaladores de este tipo broncodilatadores se consiguen más en las dependencias del gobierno, y entonces tenemos... ¿No hay bachaqueo? Debe haberlo. Seguramente lo hay. Algunos pacientes me han dicho que ahora en las dependencias estas, donde hay médicos cubanos, están empezando a exigir el récipe o a exigir que el paciente sea evaluado nuevamente por el médico que está ahí para entregarle el medicamento. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que yo soy un especialista, hago una prescripción y mi prescripción tiene que ser de alguna manera revisada por un médico cubano que no es especialista para determinar si le van a dar o no al paciente el medicamento. Entonces, esto evidentemente no es lógico, contradice la forma en que los sistemas de salud están estratificados. O sea, el nivel básico depende del nivel más alto. El que hace medicina general debe asumir que las recomendaciones del especialista son verdad. Y aunque en ningún caso puedo yo decir, por lo menos, que le haya sido negada la medicina al paciente, lo cierto es que no tiene sentido que una persona con menos formación sea la que decida si un paciente necesita o no un medicamento. Doctor, ¿las enfermedades respiratorias están en aumento? Sin duda, sin duda. Cada vez tenemos más asma, cada vez tenemos... ¿Y qué pasa entonces? ¿Para qué la medicina? Bueno, el problema es que en este momento, por ejemplo,
la medicación para el asma, la medicación con efecto antiinflamatorio está muy difícil de conseguir. Y adicionalmente, bueno, tenemos todo un cambio en la manera en que la gente vive. Tenemos todo un cambio en la manera en que la gente se alimenta. La exposición, digamos, al sucio, que antes era frecuente en los niños, ahora los niños viven como en un ambiente más limpio y lamentablemente eso hace que la respuesta inmunológica, en lugar de ocuparse de enfrentar a las bacterias que puede haber en el sucio, ahora se están desviando hacia las alergias precisamente por la falta de exposición. O sea, la vida moderna, con todas sus comodidades, de alguna manera ha aumentado la incidencia de enfermedades respiratorias alérgicas. Si usted le preguntaran, para información de la teleaudiencia, ¿cuáles son las recomendaciones fundamentales o más importantes que debe seguir alguien que lo esté viendo para, si no evitarlo, le sea menos dañina la enfermedad? Bueno, en el caso particular de la exposición a la calima, como ya dijimos, evitar salir en las horas de mayor contaminación, no ejercitarse al aire libre mientras pasa esta temporada de sequía con mucha contaminación, el uso de lavarse la nariz, bien sea con agua del lavamanos, si no se tiene a mano nada, sino uno de estos productos. Sí, ojalá que llegue el agua también, ¿no? Ojalá que llegue el agua, con uno de estos productos a base de solución salina. Pues. Eso sería lo importante. Y para los que ya están enfermos, conversar con sus médicos para ajustar la dosis de la medicación que reciben. Si la consigue. Si la consigue. Ahora, ¿cuál es, a su juicio, la situación más crítica que vive en este momento la medicina en su país? Bueno, el desabastecimiento de medicamentos y de insumos en general es lo más crítico. El otro problema es que a medida que han ido desapareciendo las vías legales de importación, conseguimos suministros a unos precios que son bastante difíciles de pagar, bien sea para las instituciones o para los pacientes. Porque entonces tenemos que aparecen algunos servicios a precio muy alto, pues, porque sí, no tienen las divisas subsidiadas que el gobierno facilita. Sí, en esto ya había una denuncia que yo la comenté en el programa anterior. Hablaba de que de algunos sitios se estaban llevando las medicinas y las vendían al paciente a un precio más exorbitante, ¿no? Sí, eso digamos, siempre ha ocurrido en un grado pequeño, pero ahora con la escasez pues se ha vuelto más grande. Y la verdad es que los controles lo que generan es más corrupción. Claro. La solución es un abastecimiento suficiente. Nadie va a comprar algo caro si lo puede adquirir con facilidad al precio correcto. Bueno. Ahora, ¿cómo hacen las clínicas para una emergencia, por ejemplo, y necesiten un medicamento, un antibiótico, algo para salvar al paciente? La verdad es que... ¿Están dotadas de esas medicinas emergentes? Yo no quiero alarmar a la gente, pero la dotación varía día a día. O sea, un día tenemos broncodilatadores nebulizados para atender una crisis de asma, otro día no tenemos. Un día tenemos de esta marca, el otro día tenemos de la otra marca. Bueno. Las compras ya no se hacen directamente como se hacían antes, droguería, laboratorio. Ahora algunas cosas se compran por otras vías. Gracias, doctor Silva. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.